La literatura argentina nació de la mano de la política en el siglo XIX. Nuestros primeros escritores fueron intelectuales, gobernantes, militares y periodistas. Sus libros quedaron como el relato de una época, una pintura del pasado que nos permite pensar y conocer nuestra historia. Me propongo encerrar las primeras páginas de nuestra literatura en historietas, dibujar aquellos relatos fundacionales que fueron ensayo, ficción y novela. Un pasado que quedó para siempre, impreso en Argentina. ¿Quién lo trae por estos pagos, amigo? Juan Moreira, la novela de Juan Moreira. ¿Molesto? No, bienvenido. ¿Y dónde viene tu fanatismo por Juan Moreira? La devoción de Juan Moreira nace en mí leyendo la novela de Eduardo Gutiérrez, teniendo yo 17 años. Me fascinó, me encantó. O sea, la figura de ese gaucho elegante, que lo describe Gutiérrez también, de esa barba negra, que describe las pilchas de plata, ese caballo zaino. Yo me lo imaginaba en esas calles de Navarro, de Lobo, como algo, como si fuera, no sé, algo fuera de lo común, ¿no? Juan Moreira es la primera novela de Eduardo Gutiérrez y lleva a la ficción la historia de un gaucho del campo bonaerense. Tanto la novela como el personaje siguen hoy despertando fanatismo entre los hombres de La Pampa. La usó Moreira para defenderse. Recolectando datos para mi historieta conocí a Pedro, un gran admirador de Moreira que mantiene el mito vivo en las paredes de su pulpería. Esta es la única imagen que existe de Juan Moreira. Juan Moreira, además de un personaje literario, es un sujeto histórico y que cuando Eduardo Gutiérrez publicó esa novela, muchos habían conocido o por lo menos oído hablar de Juan Moreira. Era un gaucho con familia, con domicilio fijo, con trabajo, y que luego es empujado por la pendiente del crimen, como dice Eduardo Gutiérrez, por una justicia de campaña rural, ¿no es cierto?, los tenientes alcaldes y jueces de paz, ¿no es cierto?, del campo, que ejercían su autoridad de una manera realmente muy arbitraria, muy injusta y brutal, ¿no? El mecanismo de construcción del personaje de Juan Moreira es similar al que va a usar Eduardo Gutiérrez en casi todos sus personajes gauchos. Tomar una figura del prontuario policial y novelizar su historia. En el caso de Juan Moreira se trata de un bandido de las décadas del 70. Él dice que en algún momento se encontró incluso con él, que lo conoció. No se puede saber si eso es cierto o no. Lo que sí es cierto es que Gutiérrez estaba escribiendo otra historia y que tuvo que ir por trabajo como periodista, como cronista a la campaña. Entonces se supone que él conoció la leyenda de Moreira en ese viaje rural, que la complementó con los detalles que aparecen en el prontuario policial y con la voz del cronista periodístico empezó a escribir esta novela popular.
Juan Moreira es uno de esos seres que pisan el teatro de la vida con el destino de la celebridad. Es de aquellos hombres que vienen a la vida poderosamente tallados en bronce. Moreira no ha sido el gaucho asesino que se complace en dar una puñalada. No, Moreira era como la generalidad de nuestros gauchos, dotado de un alma fuerte y un corazón generoso, que empujado a la pendiente del crimen, no reconoció límites a sus instintos salvajes despertados por el odio y la hazaña con que se le persiguió. ¿Y quedan lugares en pie por los que haya pasado Juan Moreira? Sí, en Navarro hay una pulpería que él frecuentaba y que hoy se puede visitar. Y después en Lobo está la Estrella, que era la fonda, la Estrella, que hoy hay un sanatorio en una esquina, que era muy grande, donde él pierde la vida, ¿no? Gutiérrez escribió muchísimas novelas de folletín, escribió alrededor de 30 novelas de folletín, era un escritor muy prolífico, las escribió en menos de 10 años, ¿no? Porque también se murió a fines de la década de 1880, ¿no es cierto? Así que escribía 3 o 4 por año. Gutiérrez escribe novelas policiales, digamos, más realistas, sin detective, que proceden o bien de tribunales, digamos, de las causas, ¿no es cierto?, penales, de los juzgados, o de las noticias policiales de la prensa de la época, que está comenzando a interesarse por las noticias policiales, por la sección policiales, que era una sección que probaba ser muy redituable, ¿no? Es decir, el nuevo público lector de los periódicos de fines de siglo pedía crímenes, ¿no? Eduardo Gutiérrez dejó la prensa para unirse a la Guardia Nacional en la frontera sur en 1874, pero en 1880 renunció por estar en desacuerdo con la federalización de Buenos Aires y la candidatura de Roca. 2 meses antes, La Patria Argentina había publicado la última entrega del folletín Juan Moreira. El éxito de este lo llevó a publicarlo como folleto y luego como libro. Hay quienes piensan que la ficción argentina se inició cuando Gutiérrez lanzó Moreira, porque representó un corte respecto de quienes escribían con fines políticos. Por otro lado, el gesto de profesionalización del escritor que se da en Eduardo Gutiérrez con estas casi 30 novelas que él escribe entre 1879 y finales de la década del 80, él muere imprevistamente en el año 89, pero escribe en ese tiempo de manera sostenida, casi 30 novelas, sobre todo en el primer lustro, ¿no? O sea, hasta el año 85-86. Es un gesto claro de incipiencia en la profesionalización. Cuando Moreira asomó la cabeza al interior de la galera, se estremeció poderosamente y quedó inmóvil, fijando en su hijo su mirada entornada por una impresión íntima. Sin retirar el trabuco que brillaba en su diestra, metió las manos por la ventanilla de la galera y empezó a acariciar a su hijito de todos modos. Al espanto entre los pasajeros, había sucedido un asombro mezclado a una especie de respeto engendrado por la actitud de profundo cariño asumida por el gaucho. El relato de Gutiérrez no es una mera crónica de los sucesos que protagoniza Juan Moreira. La narración está acompañada por fuertes descripciones que revelan la pluma apasionada del autor.
Las peripecias de Juan Moreira son contadas por un periodista, un profesional de la palabra que representó los usos modernos. He aquí los graves defectos de que adolece nuestra célebre justicia de paz. De un hombre nacido para el bien, hacen una especie de fiera que tiene que echarse al camino y defenderse con la daga y el trabuco. Es tiempo ya de que cesen estos hechos salvajes y el gaucho empiece a gozar con los derechos que le otorga la Constitución y que ha conquistado con su sangre en todos los campos de batalla. El Estado modernizador del 80, con Julio Argentino Roca, dejaba claramente fuera una zona de la población, una zona de excluidos, que pueden canalizar su descontento social a través de la lectura de esta novela, en la que el gaucho es perseguido por la justicia de manera injusta, cae en lo que Gutiérrez llama la pendiente del crimen y finalmente encuentra la muerte por la espalda y en manos de la justicia, convirtiéndose en una especie de héroe popular. La figura de Juan Moreira en ese sentido puede seguir esta figura de ciudadano. ¿Por qué? Porque Juan Moreira es propietario, es transportista, es decir, que conduce los frutos, dice la novela, hasta el tren, o sea que ahí aparece precisamente este símbolo de lo que es la modernización y el progreso. Tiene su hogar, tiene una familia, por lo tanto, él, digamos, forma parte o cree formar parte, así es como lo representa la novela, cree formar parte de un sistema en el que funcionan las leyes, la justicia, y ahí se produce el desfasaje. Los representantes locales de la justicia no lo tratan a Moreira como un ciudadano, entonces lo persiguen porque él se desgracia, es decir, ahí sí él hace justicia, digamos, por mano propia, se desgracia, cae en la pendiente del crimen y empieza a ser perseguido y se convierte en un gaucho bandido. Las luchas contra agentes policiales son el eje de la narración. Sus actos de coraje son el motor de la historia. Tiene 10 duelos, enfrenta a una partida de 9 hombres, a otra de 15 y hasta una de 25. Moreira es menos reflexivo que Fierro, más seductor y más sanguinario. Aún así, los dos textos denuncian la desprotección legal que sufren los gauchos. La Vuelta de Martín Fierro y Juan Moreira son dos textos que se publicaron en el 79, son los dos perfectamente contemporáneos, ¿no? En un caso encontramos un gaucho viejo y pacífico que vuelve a las tolderías, ya vencido, y por otro lado a Juan Moreira, que es el gaucho violento. El campo en Hernández, en el Martín Fierro, es, bueno, lo que decía Sarmiento, ¿no? Es decir, uno se para en el campo, tiende la vista al horizonte y ¿qué ve? Nada. El campo en Juan Moreira es un espacio con pueblos que tienen sus hoteles, sus peluquerías, sus prostíbulos. Recorrer el campo es cubrir una distancia entre un pueblo y otro y no ese vacío, digamos, que aparecía en el caso del Martín Fierro. Mientras que Martín Fierro, después de pasar años en la frontera, vuelve para amigarse con el sistema, Juan Moreira muere clavado contra una pared después de luchar heroicamente contra 2 partidas policiales. Su muerte lo convierte en un héroe de la cultura popular, y la descripción que hace Gutiérrez profundiza aún más la imagen mítica del gaucho que guarda la memoria colectiva. Todavía hoy hay una cruz en la pared donde lo mataron, hecha con el tronco del árbol que creció donde cayó su daga.
Buenos días. Buenos días. ¿Vos sos Raúl? Raúl, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo Me estás? manda Pedro de Campana. Vengo porque estoy investigando acerca de Juan Moreira. Pero es un gusto. Adelante, por favor. Aquí, en Navarro, Moreira se refugia luego de matar al juez de Bueno, paz. esto es... Muchas de las vidas que se cobran, tanto de soldados como de gauchos, tuvieron este pueblo como escenario. Este es nuestro patio. Aquí también Juan Moreira es recordado con gran respeto. Las paredes de la pulpería La Protegida y su dueño, Raúl Lambert, dan cuenta de ello. Y contame una cosa, vos que estás ducho en el tema de Moreira, la fama de él, ¿nace con la novela o venía de antes? Juan Moreira ya tenía cierta fama, si le podemos llamar fama, al menos prestigio, en Navarro, y lo fue ganando a través, o sea, lo fue ganando en la región a través de sus andanzas y de sus fugas. Sí. A tal punto que en algún momento hasta se tuvo que cambiar de nombre para esconder su identidad. Y el prestigio fue ganado, la fama que iba obteniendo fue ganada a través del cuchillo y de sus actos de valentía, de insolencia y de desafío hacia las fuerzas policiales, ¿no? Pero fundamentalmente la actuación como guapo de comité o como matón electoral, como le querramos llamar, fue la que en determinado momento empezó a preocupar a las autoridades de entonces. En 1879, a finales del año, y casi por casualidad, Eduardo Gutiérrez empieza a publicar en un diario que era de su familia, en forma de folletín, Juan Moreira. Termina de publicarlo unas semanas después. Y realmente se da un fenómeno espectacular, porque el diario, que tenía un número de ventas de unos 2.000 ejemplares, pasa a vender 11.000 ejemplares. O sea, para ese momento es una cifra muy alta, o sea, podríamos hablar de Juan Moreira como un bestseller. Y esto tiene un complemento bien interesante y que habla de lo que es la constitución incipiente de un mercado de bienes culturales en la Argentina. ¿Por qué? Porque el diario La Patria Argentina, después de la publicación de Juan Moreira, en el diario saca un volumen, es decir, saca, publicado en forma de libro, en forma de folleto, la novela, la distribuye y la vende, con un aparato publicitario que está en el mismo diario, que anuncia la salida de la novela. En este fenómeno periodístico que significó Juan Moreira, hay que tener en cuenta que hay un repertorio de temas y de personajes propios de la tradición rural que pasan por primera vez como en un salto a la ciudad. Es decir, los lectores urbanos son los que consumen sobre todo las novelas populares con gauchos. Y cuando aparece la obra de Juan Moreira en el circo criollo, ¿eso hace que se vuelva más popular todavía o no precisamente? Sí, sin duda, porque ahí alcanzó, la historia de Juan Moreira alcanzó a un público que todavía, o a una gran parte del público que aún no la conocía porque no sabía leer ni escribir. Entonces, a través del circo, una expresión cultural absolutamente popular, que iba de pueblo en pueblo, iba sembrando esta historia de pueblo en pueblo en una forma actoral. No podemos dejar de obviar que los hermanos Podestá terminaron representando a Juan Moreira con 50 actores, con gauchos montados en briosos caballos en las pistas del circo, con costillares asándose en la pista del circo mientras se desarrollaba la obra. Juan Moreira fue, por un lado, una novela publicada primero en un diario y después en libro, pero poco después, y esto también contribuyó a su difusión, a su popularidad, se convirtió en una obra de teatro representada por la Compañía de los Podestá, de José Podestá. Hubo una primera representación en el 84 sin diálogo y otra dialogada en el 86 en Chivilcoy. Ahí sucedió algo extraño. Un periodista, Olivera, dijo una frase muy rara. La semana pasada acaba de fundarse el Teatro Nacional, con un éxito que no había sido conseguido nunca antes, a pesar de toda la publicidad y todos los esfuerzos que se habían hecho para estimular los primeros intentos del Teatro Nacional.
Moreira provocó también un fenómeno cultural mucho más amplio, en un sentido amplio de cultura, no solamente de cultura estética, que fue el moreirismo entre, digamos, fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, la figura admirada, imitada de Juan Moreira estuvo muy presente en esos años, bueno, por lo pronto en los llamados centros criollos que pulularon a partir de la década de 1890, ciertos lugares de reunión, de sociabilidad, de clases medias, podían ser nativos, pero también muchos inmigrantes que iban allí buscando asimilarse, digamos, a lo criollo. Ciertamente Juan Moreira, digamos, era como un dios mayor, digamos, en ese Olimpo criollista, ¿no? Del criollismo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Dos partidas de policía hacen falta para atrapar a Juan Moreira, a quien encuentran en el conocido prostíbulo de lobos, La Estrella. La lucha es larga, y Moreira casi logra escapar después de haber herido al valiente Eulogio Varela y al comandante Osch, jefes de las partidas. Pero cuando está saltando la pared del fondo para huir, el vigilante chirino sale de detrás del aljibe que le servía de escondite, le dispara con su rifle y le sepulta la bayoneta en el pulmón izquierdo. Moreira queda clavado en la pared, desde donde logra dispararle a Chirino y herirlo en el ojo. Cuando éste se desploma, libera a Moreira de la bayoneta. El valiente gaucho cae al piso, desde donde sigue luchando hasta que 2 vómitos de sangre marcan el final de su vida. ¡Acá está Juan Moreira, mierda! La fuerza del relato es tal que Juan Moreira se convirtió en un símbolo que generó descendencia en la literatura y en la cultura nacional. La exitosa novela fue llevada al circo por los hermanos Podestá y, a lo largo del siglo XX, se la revivió en sucesivas películas, como ocurre en la década del 70 con Leonardo Fabio, quien toma a Moreira como una metáfora del obrero peronista perseguido por la Libertadora. En la época es, quizá sobre todo, es un héroe del coraje, ¿no? Juan Moreira, la novela, es seguramente uno de nuestros libros en los que podemos encontrar más intensamente ese culto del coraje que tanto le gustaba a Borges y que Borges extrajo justamente de ahí, de Eduardo Gutiérrez, ¿no es cierto? De modo que sí, yo diría que es una novela donde el héroe lo es por su coraje épico, ¿no? En un momento donde los valores épicos están quizá entrando en cierto declive. La verdadera historia de Juan Moreira, el gaucho aguerrido arrastrado a la pendiente del crimen, se fue fundiendo con la ficción
surgida de sus sucesivas versiones. Así, el mito rebasó al personaje de la novela.